Listo. A ver, confírmenme si pueden ver el documento que estoy compartiendo, por favor. Correcto, profesor, si se logra ver. Listo. Entonces, como podemos apreciar, el tema que vamos a desarrollar a continuación lleva por título Lógica, es el título general, ¿ya? Vamos a iniciar esta exposición definiendo qué es la lógica, ¿ya? A ver, veamos. La lógica es la ciencia formal cuyo objeto de estudio es el análisis de la validez de los razonamientos o inferencias. A ver, vamos a detenernos aquí para analizar estas primeras líneas que conforman la definición que estamos brindando acerca de la lógica, ¿no? A ver, la lógica es una ciencia formal. Bueno, todos sabemos a qué se refiere la palabra ciencia, pero formal, bueno, esta idea presupone que existen diferentes clases de ciencias, ¿no? Por ejemplo, se habla de ciencias eh, que se refieren a los hechos, o sea, ciencias fácticas, ¿no? Fáctico viene de factum, que quiere decir hechos, ¿no? Se refieren a los hechos reales, y ciencias formales, ¿no? Que son aquellas que se refieren a eh, objetos ideales, por ejemplo, ¿no? Como fórmulas, como números, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la lógica es una ciencia formal eh, porque trabaja con fórmulas, ¿no? Fórmulas lógicas, claro está, ¿no? Eh, Signos de carácter lógico, claro está, ¿no? Pero también se dice que es una ciencia formal porque eh, hace abstracción de los contenidos para estudiar únicamente la estructura o forma de los razonamientos, ¿no? O sea, la lógica es una ciencia formal porque deja de lado los contenidos y solo le interesa la estructura o forma de los razonamientos, ¿no? Por otro lado, una inferencia es un tipo de razonamiento que consiste en partir de premisas para llegar a una conclusión, ¿correcto? Partiendo de una o más premisas obtenemos una conclusión. Entonces creo que estas precisiones nos ayudan a entender mejor el concepto de lógica, ¿no? La lógica es una ciencia formal que estudia la validez de las inferencias, ¿no? La validez de la inferencia, si se quiere, ¿no? Para el logro de dicho objetivo utiliza una serie de métodos. Muchas veces, sobre todo, coloquialmente hablando, las personas usan indistintamente los términos validez y verdad, como si fueran sinónimos. Pero ello es un error. Claro, o sea, es común que las personas utilicen indistintamente los términos validez y verdad, pero es un error, ¿no? O sea, eh, verdad y validez son términos, si es que queremos ser rigurosos, precisos en el uso del lenguaje, que tienen significados diferentes, ¿no? Si bien el tema de la verdad lo vamos a estudiar con mayor detalle más adelante, por el momento definiremos a la verdad como la correspondencia entre un enunciado y un objeto, ¿no? El objeto que designa. Si hay una correspondencia entre el enunciado, entre la proposición y el objeto al que se refiere, entonces eso es verdadero, ¿no? Por ejemplo, el enunciado, este objeto es un reloj, será verdadero siempre y cuando el objeto al que me refiero es en realidad un reloj.
De la misma forma que el enunciado hoy es martes será verdadero siempre y cuando eh, hoy sea martes, ¿no? Entonces, la verdad eh, se entiende como la correspondencia que existe entre un enunciado y el hecho o el objeto al cual se refiere, ¿no? En cambio, la validez es la cohesión sistemática entre dos o más enunciados, ¿no? La cohesión, ¿no? Los cuales se apoyan mutuamente para sostener una tesis o punto de vista. Eh, Al conjunto de estos enunciados se le llama argumento o razonamiento. A ver, vamos a ponerla más fácil, ¿ya? Para lo cual vamos a utilizar estos cuadritos que aparecen en la parte inferior. A ver, refrendando lo dicho, la verdad es la correspondencia entre un enunciado, o sea, una oración, una frase, con los hechos, ¿no? La verdad es de carácter semántica, es de carácter semántico y empírico, ¿no? Semántico, claro, porque tiene que ver con el objeto al cual alude, ¿no? ¿No es cierto? Es una propiedad que posee una proposición, ¿no? Es una propiedad. Ahora, empírico en el sentido de que este, eh, esa proposición tiene que ser contrastada con los hechos, ¿no? Si yo digo, el día de hoy es martes, y en efecto, el día de hoy es martes, ¿no? O sea, hacemos una constatación empírica, ¿no? O si yo digo, a ver, la limonada es agridulce, hacemos la constatación empírica, sí, pues entonces ese enunciado es verdadero, ¿no? Pero la validez se refiere a la cohesión sistémica entre dos o más enunciados para apoyar una tesis. Es de carácter sintáctico. O sea, la validez es una propiedad de los razonamientos. Es una propiedad, así como la verdad es una propiedad de las proposiciones, la validez es una propiedad de los razonamientos, ¿no? Cuando la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Cuando la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, entonces decimos que ese razonamiento, que esa inferencia es válida. Contrario sensu, si la conclusión no se sigue de manera necesaria de sus premisas, entonces es inválida, ¿no? Si el razonamiento, si la inferencia no se sigue, si la conclusión no se sigue necesariamente de sus premisas, entonces se trata de una inferencia inválida, ¿no? Vamos a verlo con más detalle, ¿ya? Vamos a seguir ahondando, ¿ya? Dijimos que la verdad es una propiedad de las proposiciones y surge de la correspondencia entre los enunciados con los hechos o con la realidad a la que alude. Esto es lo que sostiene la llamada teoría de la verdad como correspondencia, ¿no? En cambio, dijimos que la validez es una propiedad que tienen los razonamientos y consiste en que la conclusión se infiere necesariamente de sus premisas. Cuando la conclusión no se sigue, no se deduce necesariamente de las premisas, entonces ese razonamiento, esa inferencia es inválido. Así, un supuesto razonamiento cuya conclusión no se infiere de sus premisas es un falso razonamiento, un razonamiento inválido o argumento inválido, ¿no? Como veremos posteriormente, esto caracteriza las llamadas falacias, ¿no? A las falacias. ¿Cuál es la diferencia entonces entre verdad y validez? Bueno, ya creo que ahora podemos darnos cuenta con mayor facilidad, con mayor claridad, ¿no? El concepto de verdad es una noción semántica, ya que se refiere
o ya que se requiere de la decodificación del significado o sentido de las proposiciones involucradas, ¿no? Ya que requiere de la decodificación del significado o sentido de las proposiciones involucradas, ¿no? O sea, hay que comprobar que las proposiciones aludan a los hechos, ¿no? A los que se, a los que se dirigen, ¿no? ¿No es cierto? Si decimos las nubes son blancas y constatamos que lo son, entonces ese enunciado es verdadero. Y además es también empírica, pues requiere de la correspondencia con la realidad. En cambio, el concepto de validez es una noción sintáctica, pues es solo formal o estructural. O sea, la validez depende de la forma, depende de la estructura de un razonamiento, ya que no hace falta conocer el significado de las proposiciones involucradas para determinar la validez del razonamiento o argumento. Es decir, la validez puede establecerse por la estructura del razonamiento, sin necesidad de conocer el valor de verdad de las proposiciones que lo conforman. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? A ver, este, el enunciado: Arequipa es conocida como la ciudad blanca debido a su arquitectura construida con piedra volcánica blanca. Repito, Arequipa es conocida como la ciudad blanca debido a su arquitectura construida con piedra volcánica blanca. Es una proposición verdadera. ¿Por qué es una proposición verdadera? Porque efectivamente, ¿no? Arequipa es conocida como la ciudad blanca, ¿no? ¿Cuál es la causa de ello? Que tiene construcciones hechas con piedra volcánica blanca, ¿no? Entonces, se trata de un enunciado verdadero, ¿no es cierto? Eso se puede constatar empíricamente, ¿no? ¿No es cierto? La verdad de esa proposición es comprobable empíricamente, ¿no? Veamos un segundo ejemplo. Si P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Se trata de un razonamiento válido, ¿no? El establecimiento de su validez no requiere saber ni el significado de las proposiciones, ni si las proposiciones P, Q y R son verdaderas o falsas. El razonamiento es válido en función únicamente de su estructura. Bueno, miren, aquí tendríamos que decir lo siguiente. Eh, Existen diferentes métodos para determinar la validez de un razonamiento. Por ejemplo, entre estos tenemos las famosas tablas de verdad. A ver, les pregunto, ustedes conocen ese método, ¿no es cierto? El de las tablas de verdad. A ver, díganme, ¿lo conocen o no? ¿El verdadero, verdadero, falso, falso? Claro, efectivamente, ¿no? Eh, Efectivamente. Miren, por ejemplo, ¿qué se necesita eh, para, aplicando el método de la tabla de verdad, para decir que un razonamiento es válido? Ah, bueno, hacemos la comprobación, ¿no? Eh, Asignamos valores veritativos a las variables P, Q, R, qué sé yo, ¿no? Ya, luego aplicamos las reglas de cada operador y al final obtenemos un resultado que se escribe en la matriz principal, ¿cierto? Si el resultado es todo verdadero, quiere decir que es tautológico. Y si es tautológico, es válido, ¿no? Si es tautológico, es válido, ¿no es cierto? Entonces, ya. Pero, miren, para saber que ese razonamiento es tautológico o válido, no hemos tenido que saber el contenido de las variables que representan a las proposiciones. No es necesario que yo sepa si P, que es una variable, es verdadera, es falsa, si Q es verdadera, ¿no? Simplemente es la estructura
del razonamiento la que me permite conocer si es válido o no. Por ejemplo, eh, el caso que aparece aquí, ¿no? Si P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Bueno, esta es la forma, este razonamiento tiene la forma, tiene la estructura de un silogismo hipotético puro. Yo sé, porque conozco un poco de lógica, que el silogismo hipotético puro es un razonamiento válido. Entonces me da igual saber qué significa P, qué significa Q, qué significa R, porque cualquier razonamiento que tenga esta forma será válido, ¿correcto? Será válido. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, un ratito, por favor, disculpen, un segundo. Bueno, disculpen. Entonces, este, están viendo el documento que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, disculpen la interrupción, por favor. Miren, voy a dejar de compartir este documento y más bien voy a compartir este. ¿Pueden ver este PPT? Sí, profesor. ¿Y Sí, qué profesor. dice en la parte, en el título que dice? Modus ponens. Ya, el modus ponens, por ejemplo, es un tipo de razonamiento, ¿ya? Que se expresa así. Si P entonces Q y Q entonces P, ¿no es cierto? Miren, cualquier razonamiento que tenga la forma, que tenga la estructura del modus ponens va a ser válido, ¿no? Eso yo lo sé a priori, ¿no? ¿Entienden? Por ejemplo, para mí P es obtienes una beca y Q viajarás al extranjero. Entonces leo, si obtienes una beca, entonces viajarás al extranjero. Obtuviste una beca, por lo tanto viajarás al extranjero. Repito, P para mí es obtienes una beca y Q viajarás al extranjero. Aplicando el modus ponens sería así. Si obtienes una beca, entonces viajarás al extranjero. Obtuviste una beca, por lo tanto viajarás al extranjero. Yo podría ahora cambiar el contenido de estas proposiciones o de estas variables que representan a las proposiciones, ¿no? Yo podría decir que para mí P ahora es estudias y Q es ingresarás a la universidad. Entonces lo aplico al modus ponens. Si estudias, entonces ingresarás a la universidad, ¿no? Ingresaste a la universidad, por lo tanto estudiaste, ¿no? Ahí está, ¿no? Y podría cambiar nuevamente el contenido de estas variables que representan proposiciones y siempre voy a obtener un razonamiento válido. ¿Por qué? Porque este razonamiento tiene la forma, tiene la estructura de un modus ponens, ¿no? Entonces es válido, siempre va a ser válido. Cualquier razonamiento que tenga la forma de un modus ponens será siempre válido. Ahora tenemos un modus tollens, cuya forma lógica es si P entonces Q y no Q, entonces no P, ¿no? En el que P es llueve y Q las calles estarán mojadas o están mojadas, ¿no? Entonces lo aplico al modus tollens y me queda esto, ¿no? Si llueve, entonces las calles estarán mojadas y las calles no están mojadas, por lo tanto no está lloviendo, ¿no? O no llovió. Yo puedo cambiar el contenido de estas variables que representan proposiciones y siempre va a ser válido. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un modus tollens. ¿Correcto? Este, pero también podría hacerlo de la otra forma, ¿no? Si me dan cualquier, cualquier razonamiento, yo lo puedo someter a, a las tablas de verdad o a cualquier otro método, ¿no es cierto? Este, eh, conocido. Y si en el resultado final obtengo puros valores de verdad, o sea, me sale tautológico, quiere decir que ese razonamiento es válido. Y si no, pues
Si no me sale, si me salen valores verdaderos y falsos a la vez, entonces es contingente, quiere decir que no es válido, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Sí, Está claro, ¿no es cierto? sí. Muy bien. Sí. Entonces me alegra porque a algunos les cuesta entender esto, no es el caso de ustedes, los felicito. Entonces miren, vamos a hacer una especie de síntesis, ¿no? La verdad es una propiedad de las proposiciones, ¿correcto? La verdad se predica solo de las proposiciones. Profe, una preguntita, ¿y qué cosa es una proposición? Bueno, una proposición es una afirmación sobre algo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, el sol es una estrella, ya es una proposición. Si yo digo, Arequipa es la ciudad blanca, es una proposición. Si yo digo, los perros son mamíferos, es una proposición. Si yo digo, Lima es la capital del Perú, es una proposición. Ahora, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿correcto? Verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo, los leones son carnívoros, se trata de una proposición verdadera, ¿no? Pero si yo digo, Santiago es la capital de Argentina, es una proposición porque estoy haciendo una afirmación sobre algo, pero es falsa, ¿entiende? Entonces, vuelvo a repetir, las proposiciones son afirmaciones acerca de algo, ¿no? Son proposiciones y pueden ser verdaderas o falsas, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Entonces, la verdad solo se predica de las proposiciones. En cambio, la validez solo se predica de los razonamientos, ¿correcto? De los razonamientos, ¿no? Un razonamiento o es válido o es inválido. Profe, y a ver, recuérdeme, ¿cuándo un razonamiento es válido? Cuando, cuando la conclusión se deduce necesariamente de sus premisas. Cuando la conclusión se deduce necesariamente de las premisas, entonces esa inferencia, ese razonamiento es válido. Contrario sensu es inválido. ¿Correcto? Muy bien. No olviden lo que dice aquí, ¿no? El concepto de verdad es una noción semántica, ya que requiere de, de descifrar el significado, de determinar el sentido de las proposiciones involucradas. Pero también tiene carácter empírico porque requiere de la correspondencia con los hechos a los que se refiere, ¿no? Si decimos la nieve es blanca, bueno, será una proposición verdadera si en efecto la nieve es blanca, ¿no? ¿No es cierto? La proposición los perros son cuadrúpedos, ¿no? O sea, tienen cuatro patas y en efecto los perros tienen cuatro patas, ¿no? En cambio, el concepto de validez es una noción sintáctica, pues es solo formal o estructural, ya que no es necesario conocer el significado de las proposiciones involucradas en un razonamiento para determinar su validez, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Bueno, este razonamiento es válido. ¿Y cómo sé que es válido? Porque yo sé que tiene la forma de un silogismo hipotético puro. Entonces, cualquier razonamiento que tenga la forma, que tenga la estructura de un silogismo hipotético puro va a ser válido. Eso ya yo lo sé, ¿no? Porque sé de memoria cuál es la, la forma, la estructura de un silogismo hipotético puro. Como conozco cuál es la forma de un modus ponens, como conozco cuál es la forma de un modus tollens, como conozco la forma de un silogismo disyuntivo, bueno, etcétera,
etcétera. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, quiero hacerles un par de preguntas, ¿ya? A ver, ¿quién me dice, a ver, qué tipo de ciencia es la lógica? La que estudia la validez. No, 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 no. Con Formal, una sola palabra, ¿qué tipo de ciencia es la lógica? formal. Es una ciencia formal, muy bien. Pregunta, ¿por qué la lógica es una ciencia formal? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es una ciencia formal? Díganme, ¿a la lógica le interesa el contenido o la estructura de los razonamientos que estudia? ¿Qué es lo que le interesa? La estructura de los argumentos. Ya, o sea, Estructura. si decimos que a la lógica le interesa la estructura de los razonamientos que estudia, es lo mismo que decirle, solo enfatiza la forma de los razonamientos, ¿no? Solo le importa la forma, ¿no es cierto? No el contenido, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Acá dice, en cambio, el concepto de validez es una noción sintáctica, pues es solo formal o estructural, ya que no hace falta conocer el significado de las proposiciones involucradas para determinar la validez del razonamiento o argumento. ¿No es cierto? No es necesario que conozcamos el significado de las proposiciones para determinar la validez del razonamiento. Nos basta con analizar la estructura en sí del razonamiento. ¿No es cierto? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿correcto? Muy bien, ahora sí vamos a pasar a estudiar, este, vamos a hacer una breve historia de la lógica, ¿correcto? Eh, a ver, desde sus orígenes, la lógica es una ciencia formal, ¿no? Eh, en sentido más actual, ¿no? Se conoce como lógica matemática o lógica formal. O sea, en la actualidad se le conoce como lógica matemática o lógica formal, debido a que una de sus principales características a partir del siglo XIX ha sido la incorporación de métodos y símbolos algebraicos en su estudio, ¿no? O sea, el aparato matemático se ha incorporado en su estudio, ¿no? El desarrollo intensivo de la lógica ha dado lugar a que influya decisivamente en la ciencia contemporánea, tanto en sus proyecciones teóricas como tecnológicas, ¿no? Es decir, tanto en sus proyecciones como en sus aplicaciones. Por ejemplo, la, eh, la informática, la computación no serían posibles sin la lógica. La lógica es la base, ¿no? De la computación, ¿no? Y de la informática, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Quién es el padre de la lógica antigua? Indudablemente el padre de la lógica antigua es Aristóteles. Eso no significa que antes de Aristóteles no haya habido un estudio de eso que hoy conocemos como lógica. Pero lo cierto es que eh, la lógica con Aristóteles alcanzó eh, un gran nivel de profundidad. Aristóteles sistematizó la lógica, ¿no? Si se quiere, sentó las bases de la lógica como una ciencia, ¿no? Los orígenes de la lógica se remontan al filósofo griego Aristóteles.
si bien hay algunos antecedentes en Parménides y Platón, ¿no es cierto? Quien en su trabajo conocido como órgano, bueno, órgano es una palabra griega que se traduce como instrumento, instrumento. Aristóteles no conocía la palabra lógica o no llamó lógica a eso que conocemos hoy, ¿no? A eso que estamos estudiando hic et nunc aquí ahora, ¿no? Aristóteles la llamó órgano, que quiere decir instrumento, porque su objetivo era crear un instrumento para pensar, que nos ayudara a pensar correctamente, ¿no? A pensar, ¿no? Eh, su, su obra, que reúne varios trabajos de lógica, bueno, para hablar en términos modernos, se llama órgano, ¿no? A ver, quien en su trabajo conocido como órgano desarrolló el primer estudio sistemático de la deducción en la sección denominada primeros analíticos. Aristóteles examinó especialmente el silogismo, ¿no? Que es una forma de razonamiento. Profe, ¿y a qué llamó silogismo Aristóteles? Bueno, ya lo dije, ¿no? El silogismo es una forma de razonamiento que se compone de dos premisas y una conclusión. Esa es una de sus características fundamentales, que tiene dos premisas y una conclusión. Claro, hay razonamientos que tienen una sola premisa, ¿no? Hay razonamientos que tienen tres, cuatro premisas, ¿no? Pero el silogismo este, tiene dos premisas y una conclusión. Esa es su característica fundamental. Las inferencias, en este sentido, se clasifican en inferencias inmediatas y mediatas. Las inferencias inmediatas tienen una sola premisa, ¿no? O sea, de una premisa deducimos inmediatamente la conclusión. Inferencias inmediatas. En cambio, las inferencias mediatas tienen dos o más premisas. Entonces, el silogismo, atendiendo a esta clasificación, es una inferencia mediata, pero que se caracteriza porque tiene solo dos premisas, ¿correcto? Entonces, ¿quién inició, quién desarrolló el estudio del silogismo? Aristóteles, que es también el padre de la lógica antigua, ¿no es cierto? De la lógica antigua. La lógica tiene ese carácter formal precisamente desde estos tiempos, ¿no es cierto? Eh, hasta, hasta los tiempos del filósofo Kant se pensaba pues que la lógica era una ciencia perfecta, ¿no? Acabada, definitiva, que ya no se podía concebir ningún progreso en la lógica, ¿no? ¿No? El mismo Kant pensaba eso, que la lógica era una ciencia perfecta, ¿no? Un conocimiento perfecto. Ya no cabía ningún desarrollo de la lógica, pero eh, en tiempos posteriores, este, esta idea se vino al piso, quedó desbaratada, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el que se han hecho avances espectaculares en materia de la lógica y que han servido de base, repito, a sistemas informáticos, ¿no? A la computación, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Un ejemplo típico de silogismo nos lo proporciona el siguiente razonamiento. Si todos los filósofos son pensadores y todos los pensadores son intelectuales, entonces todos los filósofos son intelectuales. Como podemos apreciar, este razonamiento se compone de dos premisas y obviamente la conclusión, ¿no? La primera premisa es todos los filósofos son pensadores. La segunda premisa es todos los pensadores son intelectuales, ¿no? Otro ejemplo es si todos los hombres son mortales,
Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de silogismo, ¿no? El acierto de Aristóteles radicó principalmente en estudiar estas deducciones considerando solo su forma o estructura, con independencia de su significado o contenido, ¿no? Claro, hace un momento les dije que la lógica desde sus orígenes tiene ese carácter formal que siempre ha tenido, que conserva hasta la actualidad, ¿no? Acá lo dice, el acierto, el mérito de Aristóteles radica en que estudió, ¿no es cierto?, estas deducciones considerando solo su forma, considerando solo su estructura, ¿no es cierto?, con independencia de su significado, ¿no? La lógica aristotélica también es conocida como lógica silogística, o lógica silogística, ¿no? Muy bien, en la etapa medieval encontramos los aportes de algunos pensadores importantes, ¿no? Veamos. En la Edad Media, las investigaciones lógicas se centraron principalmente en profundizar y perfeccionar el silogismo y sus aplicaciones. Aquí nos damos cuenta de la influencia enorme que ha tenido Aristóteles en la época medieval. Como les dije en su momento, para los medievales Aristóteles era el filósofo por antonomasia, ¿no? Era el filósofo por excelencia, ¿no? El respeto a su pensamiento era tal que les impedía, pues, refutar a Aristóteles, ¿no? ¿No es cierto? Este, vaya irreverencia, ¿no? Atreverse a refutar a Aristóteles, ¿no? Entonces, ese respeto hacia Aristóteles se ve en estas líneas, ¿no? En la Edad Media, las investigaciones lógicas se centraron en profundizar y perfeccionar el silogismo aristotélico y sus aplicaciones, ¿no? Este tema acaparó la preocupación de Boecio, Tomás de Aquino y otros filósofos, ¿no? Sin embargo, otros pensadores, como es el caso de Pedro Abelardo, Raimundo Lulio y Guillermo de Ockham, gran filósofo medieval, ¿no? Vieron otros horizontes más allá del silogismo, ¿no? Así, por ejemplo, Ockham trabajó la lógica proposicional y conoció sus principales reglas de inferencia como el modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo, etc., a pesar de no manejar un lenguaje simbólico adecuado, lo cual dificultó su labor, ¿no? ¿No? Profe, y en la etapa moderna, bueno, los expertos consideran al filósofo alemán Gottfried Leibniz como el primer precursor de la lógica matemática. Ustedes dirán, profe, ¿y por qué se le considera el primer precursor de la lógica matemática a Leibniz? Porque fue el primero en sostener que el método para convertir la teoría aristotélica de la deducción lógica en una ciencia estricta e infalible, ¿no? Eso era lo que quería Aristóteles, ¿no? Aristóteles cuando profundiza lo que él llamaba órgano, ¿no? Que después sería conocido, lo que quería era crear un instrumento para pensar con corrección independientemente del campo en el que nos encontremos, ¿no? ¿No? Aplicable a todos los campos. Ese mismo propósito está presente en la mentalidad de Leibniz, quien fue el primero en sostener que el método para convertir la teoría aristotélica de la deducción lógica en una ciencia estricta e infalible era convertirla en un cálculo mediante el empleo de procedimientos matemáticos. La idea era convertirla en una matesis universalis, o sea,
en una ciencia universal, ¿no es cierto? La concebía como una ciencia universal o un lenguaje simbólico y formal que podría unificar todas las ramas del conocimiento. O sea, esta ciencia universal, eh, por su naturaleza, podía aplicarse o debería aplicarse eh, a todos los campos del conocimiento, ¿no? A la biología, ¿no? A la, a la física, bueno, etcétera, ¿no? El proyecto de Leibniz era demasiado ambicioso para su época, pues requería una fuerte base simbólica y matemática que aún no existía en su época y por ello fracasó, ¿no? Por ello fracasó. Sin embargo, repito, este, se le considera el primer precursor de la lógica matemática, ¿no? Porque su proyecto filosófico y lógico de gran envergadura buscaba crear una ciencia universal, ¿no? De las propiedades formales o estructurales de nuestros razonamientos, aplicable a cualquier campo del conocimiento, ¿no? A cualquier campo del conocimiento, ¿no? Eh, Se trataba de una ciencia universal, ¿no? Eh, de las propiedades formales, ¿no? Que a diferencia de la noción cartesiana, que la limitaba a la ciencia de la medida, bueno, Descartes también hablaba sobre una ciencia universal, ¿no? Quería desarrollar una ciencia universal, pero que estaba limitada, digamos, a lo empírico, ¿no? A lo medible. Para Leibniz, la matesis universalis era el estudio de las propiedades y relaciones, el estudio de las propiedades y relaciones que se encuentran en todos los objetos del pensamiento, ¿no? Y de las cuales las relaciones cuantitativas son solo una aplicación, ¿no? Ahora, este proyecto de Leibniz estaba unido íntimamente a su idea de la característica universalis o lengua universal, ¿no? O sea, la matemática es un lenguaje universal, o sea, un lenguaje de signos cuidadosamente diseñado que reflejaría la estructura lógica de la realidad, ¿no es cierto? Eh, Muy bien. Una ciencia universal accesible a todos, ¿no? A todos los seres humanos, facilitando el conocimiento y la conciliación, ¿no? Eh, Ahora, Leibniz contrapone esta ciencia universal a la metafísica, definiendo la matemática universal como la ciencia de las cosas sujetas a la imaginación, mientras que la metafísica se ocupa de las cosas inteligibles, no sometidas a la imaginación, ¿no? En resumen, se trataba de una disciplina fundamental que pretendía unificar y formalizar todo el conocimiento humano a través de un sistema lógico y simbólico riguroso, ¿no? Muy bien, ese es el aporte de Leibniz, ¿no? Quien nos es conocido quizá porque se le atribuye, ¿no es cierto?, el descubrimiento del cálculo o el desarrollo del cálculo infinitesimal casi al mismo tiempo que Newton, ¿no? Sir Isaac Newton. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de cálculo infinitesimal, se le suele adjudicar el desarrollo a Newton, pero nos olvidamos de que Leibniz también desarrolló este cálculo, ¿no? Dicen incluso algunos conocedores sobre este tema que Leibniz desarrolló primero el cálculo infinitesimal antes que Newton, pero Newton se adelantó y publicó primero sus estudios, ¿no? Por eso es que se cree que fue el único y el primero en desarrollar este cálculo, ¿no?
Muy bien, pasamos ahora a otro aporte que proviene del inglés Boole, George Boole, ¿no? Al cual se le considera el creador indiscutible de la lógica matemática. George Boole utilizó el lenguaje del álgebra para resolver problemas lógicos tradicionales planteados por el silogismo aristotélico. Claro, lo que pasa es que el silogismo aristotélico tenía pues eh, tenía muchas limitaciones, ¿no? Eh, tenía muchas limitaciones, tenía, a ver, ¿cómo se dice? Tenía fallas, ¿no? De ahí pues que la expresión de Kant de que la lógica aristotélica era perfecta, pues no es correcta, ¿no? Y eso ya lo habían visto muy bien algunos, eh, algunos filósofos como el inglés George Boole, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, entre los, entre las limitaciones que presentaba la lógica de Aristóteles, se encuentran que se basaba principalmente en la silogística, un sistema de razonamiento deductivo que funcionó como base de la lógica durante mucho tiempo. Sin embargo, tenía, como ya dije, limitaciones significativas que la lógica matemática moderna logró superar, ¿no? Por ejemplo, la silogística de Aristóteles suponía un enfoque centrado en la forma sujeto-predicado, ¿no? La lógica aristotélica se centra casi exclusivamente en proposiciones del tipo todo es P, ningún es P, algún es P o algún S no es P, ¿no? Que son juicios categóricos. Sin embargo, con este enfoque no se podía expresar fácilmente relaciones más complejas, como por ejemplo proposiciones matemáticas o relaciones de parentesco complejas como toda persona tiene una madre, no se podían traducir o no se traducían bien a la forma silogística sin perder matices o estructura lógica, ¿no? Bueno, entre otras limitaciones, obviamente, que presentaba el sistema silogístico de Aristóteles, ¿no? Eh, uno más, si quieren, ¿no? La incapacidad de la lógica aristotélica para expresar relaciones matemáticas, ¿no? Conceptos como funciones, relaciones binarias, como es mayor que, está entre y operaciones matemáticas no tenían una representación natural ni un cálculo deductivo dentro del marco silogístico, ¿no? Esto se pudo superar mucho tiempo después, no necesariamente con Boole, claro está, pero en todo caso sí tiene que ver con las limitaciones que ya el álgebra de Boole había visto en la lógica aristotélica, ¿no? Entonces, repito, el álgebra de Boole manifestó su potencia resolviendo problemas que excedían los alcances de la lógica aristotélica y que ponían por primera vez en evidencia los errores de Aristóteles. ¿Correcto? Ahora bien, el padre de, de la lógica moderna es Gottlob Frege, quien en su trabajo titulado Begriffsschrift, eh, palabra alemana que se traduce como conceptografía, propuso un método de cálculo de matrices para la lógica proposicional muy semejante al que se usa actualmente, ¿no? Asimismo, Frege desarrolló de manera importante la lógica de los predicados, razón por la cual algunos consideran a Frege como el padre de la lógica moderna, ¿no? Eh, esta obra, Begriffsschrift o Conceptografía, fue publicada por Frege en 1879. Es una obra fundamental eh, y se considera el acta de nacimiento de la lógica matemática moderna y la filosofía analítica, ¿no?
En esta obra Frege introduce un sistema formal de notación simbólica, un lenguaje de fórmulas semejante al de la aritmética para el pensamiento puro, ¿no? Con el objetivo de eliminar las ambigüedades del lenguaje natural y garantizar un razonamiento riguroso, especialmente en el campo de la matemática, ¿no? Eh, claro, Frege utiliza las nociones de eh, variable, ¿no? Eh, operador, variable y otros conceptos claves en la lógica actual, ¿no es cierto? Por eso es considerado como el padre de la lógica moderna, ¿no? Russell y Whitehead, su colaborador, ya a inicio del siglo XX continuaron por esta senda. Estos filósofos son los autores de una obra monumental llamada Principia Mathematica, cuyo objetivo era eh, reducir los principios de la matemática a la lógica, ¿no? Ese era el objetivo más ambicioso de Russell y Whitehead y que está presente en esta obra Principia Mathematica, ¿no? Ahora bien, en el ámbito de las aplicaciones tecnológicas se encuentran los aportes de Alan Turing, quien en su artículo de 1936 sobre los números computables, eh, con una aplicación al problema de decisión, busca responder a una pregunta fundamental de la lógica y la matemática. ¿Qué es un algoritmo o un cálculo? ¿Y qué problemas pueden resolverse de manera mecánica? Con ello, estableció las características de todos los problemas que pueden resolverse mecánicamente a través de algoritmos o procedimientos de cálculo. Y creó de esa manera la base de la computación actual. Por eso es que se le considera, ¿no?, el pionero de la computación, ¿no es cierto?, Alan Turing. Pero esto solo funcionaba teóricamente, pues aún no podían construirse máquinas de cálculo. Fue el norteamericano Claude Shannon quien aplicó el álgebra de las proposiciones al diseño de circuitos eléctricos en 1938. Finalmente, en base a estos aportes, se construyeron las primeras computadoras modernas por el alemán Konrad Zuse y los norteamericanos John Presper Ecker y John Mauchly. Así, la lógica matemática dejó de ser un instrumento puramente teórico o de análisis formal del discurso para convertirse en un instrumento que sirve de soporte a la tecnología más sofisticada de nuestra era, incluida la inteligencia artificial generativa. Bueno, Alan Turing, como les decía, es el pionero de la computación. Este, es conocido por su famosa máquina de Turing, perdón, que es un modelo teórico que sentó las bases de la computación moderna, ¿no? Y que es conocida, repito, como la máquina de Turing, ¿no? Eh, este concepto demostró que una sola máquina, capaz de leer y ejecutar un conjunto de instrucciones, o sea, un programa, podría realizar cualquier tarea computacional que pudiera ser descrita mediante un algoritmo, lo que es la base de las computadoras actuales, ¿no es cierto? Ahora, pero el logro más famoso de Turing eh, fue su trabajo de desciframiento de códigos, ¿no? Que desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gracias a su famosa máquina Enigma, ¿no? Eh, eh, que permitió el desciframiento de mensajes de los nazis y que permitió a su vez adelantarse a, las, a los movimientos que realizaría el ejército o las tropas alemanas y con ello darles un duro golpe, ¿no?, a estas fuerzas militares
y vencerlas en un menor tiempo del que podría haber costado, ¿no? Entonces, de esa manera es que la máquina de Turing, ¿no? La máquina Enigma permitió el desciframiento de la mensajería de los nazis, ¿no es cierto? Al respecto hay una película que se que apareció en cartelera hace algunos años, llamada Código Enigma, que los invito a verla ya que es una película muy interesante que se centra en la vida de este gran matemático, ¿no? Bueno, pero que también pone al descubierto algunos aspectos de su vida. Bueno, se sabe que él eh, tenía una orientación sexual distinta a la del resto. Este, Además de su comportamiento bastante extraño, diríamos, ¿no? Dicen que en su laboratorio siempre tenía una manzana muy roja, por cuanto era un gran admirador este, de, de este cuento, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Blancanieves, eh, quien cae sumida en un sueño profundo después de haber mordido una manzana muy roja, que una bruja, creo que era la madrastra, ¿no? Le da, ¿no? Bueno, dicen que él era un admirador de este cuento. Su admiración hacía que siempre, ¿no? Comiera una manzana muy, muy roja, la que solo mordía un pedacito y la dejaba ahí, ¿no? Este, Dicen de que este, el creador de Apple se inspiró en esta historia para crear el logo de su empresa, precisamente, ¿no? En la manzana mordida de, de Alan Turing, ¿no? Que a su vez, ¿no? Era un admirador de este cuento tan conocido como es Blancanieves, ¿no? Bueno, Alan Turing fue encarcelado por su orientación sexual. Lo obligaron a someterse a la castración química para no seguir encerrado, porque la homosexualidad en su época, en su Inglaterra natal, era considerada un delito, ¿no? Entonces, tuvo que someterse a un proceso de castración química que deformó su cuerpo y bueno, que tuvo consecuencias nefastas, ¿no? En su estado de ánimo, ¿no? Y bueno, la vida de un genio, eh, pero que era diferente a nosotros en varios aspectos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las falacias, ¿no? Identificación o reconocimiento de falacias. Jóvenes, hasta aquí quiero saber si es que todo lo que se ha dicho está claro. Sí, profesor. Todo claro, ¿sí? Díganme, los ejemplos que estoy poniendo, el lenguaje que estoy usando para explicar los puntos que conforman parte de la separata, ¿son comprensibles? ¿Les ayudan a entender los contenidos de la separata? Por favor, con Sí, toda... sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Entonces vamos nuevamente a presentar o a compartir identificación o reconocimiento de falacias. A ver, una falacia es un razonamiento inválido, ¿no? Aunque claro está,
psicológicamente convincente, persuasivo, ¿no? ¿No? Eh, es un error de razonamiento que no suele ser evidente, ¿no? Por lo que es engañosa, ¿no? Se requiere de cierto conocimiento, ¿no? De un cerebro entrenado para detectar estos errores de razonamiento conocidos como falacias, ¿no? Que suelen ser bastante sugerentes, bastante persuasivas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son razonamientos inválidos, ¿no? Lo usual es clasificar las falacias en formales y no formales. Profe, ¿y nosotros vamos a estudiar ambos tipos de falacias? No, por el tiempo y por otras razones. Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en las falacias no formales. Probablemente más adelante, de manera tangencial, vamos a ver las falacias formales, pero no como un punto necesario del programa, ¿correcto? Muy bien, vamos a estudiar, sí, las falacias no formales a continuación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las falacias no formales y las falacias formales? Veamos. A ver, dice, las primeras, o sea, las falacias formales, tienen que ver con formas inválidas de leyes de la lógica formal, como las falacias de negación del antecedente o de afirmación del consecuente, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Yo lo diría así. A ver, las falacias formales son aquellas que transgreden, ¿no? Que transgreden, que violan, ¿no? Que transgreden las, las leyes de la lógica formal, ¿no? Por ejemplo, transgreden el modus ponens, transgreden el modus tollens, transgreden el silogismo hipotético puro, transgreden el silogismo disyuntivo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, las falacias no formales tienen que ver con una estructuración argumental inapropiada, ¿no? Tienen que ver con una estructura inapropiada, ¿no? Las falacias no formales, a su vez, se subdividen en falacias de atingencia y falacias de ambigüedad, ¿no? Acá podemos verlo en el, ¿no? Falacias no formales pueden ser de atingencia o de ambigüedad. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Que las falacias de atingencia son aquellas en las que la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas, ¿correcto? Las falacias de atingencia o de inatingencia, también como puede decirse, eh, son aquellas en las que la conclusión no se sigue, no se deduce necesariamente de las premisas. Profe, ¿y las falacias de ambigüedad? Bueno, son falacias que surgen debido a la mala construcción gramatical, ¿no? Por una mala construcción gramatical, como vamos a ver a continuación, ¿no? Como una construcción gramatical. Profe, por ejemplo, eh, dentro de estas falacias o dentro de estos razonamientos, eh, no está claro el sentido o tienen más de un sentido o hay un término que puede entenderse en más de un sentido. A eso se refiere, ¿no? A ver, veamos qué son falacias de atingencia según este documento. Son aquellas que se cometen cuando la conclusión no proviene de las premisas señaladas. Es lo que les decía, ¿ven? O sea, las falacias de atingencia se cometen cuando la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas, ¿no? Se logra un vínculo psicológico, pero no lógico, no lógico, ¿no? Y se clasifican en argumentum ad baculum, ¿no? El argumentum ad baculum,
que es conocido también como el argumento del bastón. En latín la palabra baculum quiere decir bastón, ¿no? O báculo, bastón, ¿no? Este, no estoy seguro, ojo, repito, no estoy seguro, pero creo que el nombre de esta falacia tiene que ver con un hecho que ocurrió en una universidad, eh, me parece que fue de Inglaterra, no estoy seguro, y que tuvo como protagonistas a dos filósofos de raigambre, de importancia, como son Karl Popper y Ludwig Wittgenstein, ¿no? Bueno, este, se dice que en una exposición de, de, este, de Wittgenstein, eh, perdón, de Popper, perdón, Wittgenstein se metió y le hizo algunas cuantas preguntas que sacaron fuera de sí a Popper, que generalmente pues era una persona bastante calmada, ¿no? Bastante serena, ¿no? Pero Wittgenstein era bastante loco, ¿no? Tenía una personalidad bastante impulsiva, medio alocado, ¿no? Entonces, eso hizo que Popper cogiera el atizador de la chimenea eh, ubicada dentro del del ambiente en el que se encontraba y lo utilizara como un bastón con el que apuntó de manera desafiante, violenta a Wittgenstein, ¿no? De manera amenazante, ¿no? ¿No? Este, hay artículos que hablan sobre ese incidente, ¿no? Entonces, esta falacia es conocida como la falacia del bastón, ¿no? La falacia del bastón. ¿Cuándo se comete el argumentum ad baculum? Cuando utilizamos la fuerza, cuando utilizamos el miedo, cuando empleamos la coacción, en vez de la razón para persuadir, ¿no? O sea, cuando no usamos la razón para persuadir, sino que usamos la fuerza, la coacción, el chantaje, el miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades. Bueno, aquí es fácilmente, ¿no? Fácilmente identificable, pues, ¿no? Es fácil darse cuenta que aquí no estamos persuadiendo, no estamos recurriendo a la persuasión racional, sino estamos amenazándonos. Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades, ¿no? ¿Cierto? Eh, este, este tipo de expresiones incurren en la falacia ad baculum, ¿no? Hay otras en los que se puede ver con más claridad, ¿no? Por ejemplo, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. A mí es otro ejemplo del argumentum ad baculum, ¿no? O por ejemplo, cuando decimos, si no votas por el candidato X, nuestro país caerá en el caos. Si no votas, bueno, te están sembrando el miedo, te están introduciendo el miedo, te están instalando el miedo para que votes por ese candidato X, ¿no? Entonces, así es como se comete la famosa falacia del bastón, ¿no? El argumentum ad baculum, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de falacia que es el argumentum ad hominem, ¿no? O argumento contra el hombre, ¿no? Que está dirigido contra el hombre, ¿no? Para decirlo en un lenguaje bien simple, la falacia contra el hombre se comete cuando, en lugar de refutar las ideas, ¿no? Cuando en lugar de refutar los argumentos, el razonamiento de una persona, atacas a la persona, ¿no? O sea, atacas a la persona en lugar de sus razonamientos.
¿no? Descalificas a la persona por sus concepciones, eh, qué sé yo, por sus gustos, por sus preferencias, por sus características físicas, por sus defectos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la filosofía de Nietzsche es falsa porque Nietzsche estaba loco, ¿no? Bueno, ¿no? O la filosofía de Nietzsche, ¿no es cierto? Es decadente porque Nietzsche estaba loco, por ejemplo. Pero veamos qué dice el boletín. Dice, eh, se refuta la opinión de un tercero, no mostrando la incorrección de sus argumentos, sino mediante la descalificación de la persona que los defiende, ¿no? Ejemplo, dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día, ¿no? ¿No es cierto? Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo. Como pueden darse cuenta, aquí no se discute, ¿no es cierto? ¿Por qué yo no debería beber? Sino que el argumento está dirigido contra la persona, pero tú no has estado sobrio ni un solo día. ¿Eh? Es un ataque personal, ¿no? En lugar de refutar el argumento mismo, se ataca a la persona, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, no puedes opinar sobre los problemas de este país porque tú no eres peruano. No puedes opinar sobre los problemas de este país porque tú no eres peruano, ¿no? Entonces ahí estamos recurriendo a la falacia ad hominem, ¿no? También tenemos el argumentum ad ignorantiam, que recurre a la ignorancia sobre un tema, sobre un asunto, sobre un problema, ¿no? Para, para imponer una idea sobre otros, ¿no? Eh, se sostiene la verdad de una proposición porque no se ha demostrado su falsedad o viceversa. Repito, se sostiene la verdad de una proposición porque no se ha demostrado su falsedad o viceversa. Ejemplo, la vida después de la muerte existe porque nadie ha demostrado lo contrario, ¿no? Un ejemplo muy parecido a este es, existe la vida en otros planetas porque nadie ha demostrado lo contrario, ¿no? O sea, aquí estamos recurriendo a la ignorancia que existe sobre un tema en particular, ¿no? Para sostener una verdad, ¿no? Otro tipo de falacia es el argumentum ad misericordiam, ¿no? En el que se recurre a la piedad para, para aceptar o imponer una conclusión determinada, ¿no? Recurrimos a la misericordia, a la compasión, a la piedad, ¿no? Por ejemplo, profesor, por favor, tómeme otro examen. Yo no quería plagiar, pero no tengo tiempo para estudiar. Yo soy el mayor de 5 hermanos, mi mamá es madre soltera y yo la ayudo temprano vendiendo desayunos para mantener a mis hermanitos. Y cuando llego a la casa por las tardes, mi mamá sale a trabajar y yo cuido a mis hermanitos y les ayudo a hacer las tareas. Profesor, por favor, apoyo. Bueno, en este argumento, pues claramente está el recurso a la piedad, a la misericordia, ¿no es cierto? Como lo está en este otro, ¿no? Cuando un empleado le dice a su jefe, por favor, no me despida, tengo una familia que alimentar, ¿no? Entonces, así es como se incurre la falacia ad misericordia, ¿no? Hay otros tipos de falacias más sutiles probablemente, ¿no? Como por ejemplo el argumentum ad populum, que quiere decir el argumento dirigido al pueblo, o que se basa en el sentimiento o en lo que cree la población, ¿no? Sobre un punto en particular, ¿no? Implica responder a un argumento o afirmación apoyándose en la supuesta opinión que de ello tiene la población en general,
en lugar de referirse al argumento por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cientos de millones de personas fuman. Si fuera cierto que es malo fumar, no lo harían tantas personas, ¿no? Repito, cientos de personas fuman. Si fuera cierto que es malo fumar, no lo harían tantas personas, ¿no? Eh, o por ejemplo, cuando alguien dice, este, debemos de recuperar Tacna y Arica porque la sangre derramada de nuestros antepasados así lo demanda, ¿no? O sea, aquí estamos apelando ya no a una, ya no a una forma de pensar que supuestamente tiene la mayoría de la población, pero sí estamos acudiendo al fervor, al sentimiento de la población, ¿no? Estamos apelando al sentimiento de revanchismo, ¿no? ¿Entienden? Y finalmente, como este tipo de falacia, veremos el argumentum ad verecundiam, que es el argumento que recurre a la autoridad de algo o de alguien, ¿no? Es el argumento de autoridad, ¿no? Pero ojo, aquí se defiende la verdad de una proposición basándonos en la autoridad de alguien que no posee competencia en un campo que no es de su especialidad. Eso hay que tener presente, ¿no? En un campo de competencia o en un campo en el cual o para el cual no se tiene competencia, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina ha dicho que X es un pésimo novelista y debe ser cierto porque lo dice un premio Nobel, ¿no? Eh, o por ejemplo, este otro, ¿no? A ver, dice, este libro es bueno porque lo recomienda el famoso tenista, ¿no? O debes comprarte esta marca de auto ya que los futbolistas más famosos lo utilizan, ¿no? O lo recomiendan, ¿no? ¿Entienden? Es el argumentum ad verecundiam, ¿no? Jóvenes, hasta aquí todo claro para pasar a la segunda parte, ¿sí? A la segunda parte de falacias, que es la última, por cierto. ¿Todo claro? Necesito saber su opinión. Muy bien. Bueno, yo les voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que me contesten, por favor, ¿ya? En relación a las falacias. A ver, cuando decimos, eh, cuando un estudiante le pide a su profesor que lo apruebe, porque de lo contrario sus padres lo castigarán, ¿el estudiante incurre en qué tipo de falacia? Repito, cuando un estudiante le pide a su profesor que lo apruebe, porque de lo contrario sus padres lo castigarán, ¿en qué tipo de falacia incurre? Misericordium. Ah, misericordia. Muy bien, muy bien. Felicitaciones para nuestro amigo Edilson. A ver, cuando decimos, eh, el cura Alberto no me va a decir cómo debo educar a mis hijos, porque él nunca los ha tenido. ¿Qué falacia se comete en ese argumento? El cura Alberto no me va a enseñar cómo educar a mis hijos, porque él nunca los ha tenido. Verecundiam. No, no, a ver, piénsenla mejor. El cura Alberto no me va a enseñar cómo educar a mis hijos, porque él no los tiene. Claro, muy bien, Valentino es tu nombre. Por favor, escríbeme si es que no tienes micrófono. Valentino, sí, ¿no? Valentino, muy bien, te felicito.
efectivamente se trata de la falacia contra el hombre, ¿no? Así es. ¿En qué consiste la falacia contra el hombre? En descalificar a una persona y no su razonamiento, ¿no? Descalificar a la persona, no su razonamiento, ¿no? A ver, y si decimos, este, a ver, el famoso actor X, el famoso actor X asegura que la vacuna contra el COVID es peligrosa, por lo tanto no deberíamos usarla. Repito, el famoso actor X asegura que la vacuna contra el COVID es peligrosa, por lo tanto no deberíamos usarla. ¿En qué tipo de falacias incurre? Verecundiam. Claro, muy bien, Edilson, nuevamente. Muy bien, Valentino, felicitaciones. Muy bien, David. Muy bien, Sofía, felicitaciones para estos jóvenes que, eh, bueno, no sé si no pueden prender sus micrófonos, pero han escrito su respuesta y eso me alegra. Muy bien, los felicito, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, otro ejemplo. A ver, cuando decimos, la mayoría de las personas quieren comprar una casa en este distrito, por lo que debe ser una buena inversión. La mayoría de las personas quieren comprar una casa en este distrito, por lo que debe ser una buena inversión. ¿Qué tipo de falacia se comete en este argumento? Populum. Claro, populum, ¿no? Muy bien, felicitaciones. Muy bien, a ver, y cuando el presidente del, del consejo de una empresa le dice a sus adversarios que si no están de acuerdo con su propuesta deben renunciar, ¿no? El presidente del consejo de una empresa les dice a sus adversarios que si no están de acuerdo con sus ideas deben renunciar. ¿Qué tipo de falacia se comete en ese argumento? Báculo. Ad baculum. Muy bien, muy bien. Y cuando una persona le dice a otra, vas a tener que entenderme a las buenas o a las malas, ¿qué tipo de falacia se comete? Vas a tener que entenderme a las buenas o a las malas, ¿qué tipo de falacia se comete? Hominem. No, es baculum, ¿no? Porque está recurriendo al miedo. Vas a tener que Ah, sí, entenderme, profe, sí. ¿no es cierto? Está recurriendo a la amenaza, ¿no? ¿No es cierto? A ver otra, a ver, cuando un conductor, cuando un chofer le pide a un policía que no lo multe, argumentando que si lo hace va a perder su licencia y no podrá trabajar, lo cual va a perjudicar a sus hijos. Repito, cuando un chofer le pide a un policía que no lo multe, argumentando que si lo hace va a perder su brevete y no va a poder trabajar, lo que va a perjudicar a sus hijos. ¿Qué tipo de falacia se comete? Misericordia. Misericordia. Muy bien, eso es. Muy bien, José Francisco. Muy bien, Ian. Muy bien, Valentino. Muy bien, David, nuevamente. Felicitaciones a estos jóvenes. Muy bien. Bueno, ahora a pasar a la última parte. Bueno, habíamos dicho, recordemos que las falacias no formales pueden ser de atingencia o de ambigüedad. Hasta ahora hemos hablado solamente sobre las falacias de atingencia, ¿no? Que son aquellas en las que la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas.
¿no? Ahora vamos a hablar sobre las falacias de ambigüedad, que como dije, se cometen debido a una mala construcción gramatical, ¿no? A ver, veamos qué es lo que dice aquí. Estas falacias aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases polisémicas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, palabras o frases que tienen más de un sentido, ¿no? Que tienen más de un sentido. Por lo tanto, son ambiguas, pues, ¿no? Estas falacias aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases polisémicas, cuyos significados cambian de manera más o menos sutil en el curso del razonamiento y por consiguiente lo hacen falaz. Bueno, yo diría que las falacias de ambigüedad se cometen debido a una mala construcción gramatical, ¿no? Las frases, las oraciones, los enunciados están mal construidos gramaticalmente hablando, ¿no? Dentro de este tipo de falacias tenemos la falacia de equívoco, ¿no? A ver, veamos qué dice aquí. Consiste en una ambigüedad semántica, es decir, consiste en usar en el argumento un mismo término con significados distintos, ¿no? Consiste en usar en el argumento un mismo término con significados distintos. A ver, yo lo diría de una manera más fácil, ¿no? Yo lo diría así, a ver, la falacia de equívoco se comete cuando en un argumento un mismo término es usado con varios sentidos, con varios significados. Ejemplo, miren, la heroína es dañina, Juana es heroína. Conclusión, Juana es dañina. Creo que es fácil darse cuenta, ¿no? ¿Cuál es el término que está siendo utilizado con más de un sentido en este argumento? A ver, ¿cuál es? Ustedes ya se dieron cuenta, ¿cuál es? Heroína y dañina. Claro, ¿no es cierto? Eh, un favor, por favor, el chat utilícenlo solamente para hacer referencias a la clase. Eviten hacer comentarios como a mí no me dijo felicitaciones y cosas así, por favor. ¿Ya? Por favor. Eso sí les voy a pedir. Bueno, entonces les decía, el término que es usado con más de un sentido es heroína, claro. Eh, Efectivamente, lo cual nos lleva a una conclusión errónea, ¿no? Errónea. Eh, es como si yo dijera, por ejemplo, ¿no? A ver, los zorros son astutos. Antonio Banderas es el zorro. Por lo tanto, Antonio Banderas es astuto, ¿no? Claro, ahí el término que se está usando en más de un sentido es obviamente, ¿no? Eh, zorro, ¿no? O por ejemplo, en este otro, ¿no? Eh, el acero es muy resistente, los seres humanos son resistentes, por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero, ¿no? También es una falacia de este mismo tipo, ¿no? Luego tenemos la falacia de anfibología, que se produce cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical, ¿no? Claro, o sea, el enunciado está mal construido, pues, ¿no? Se puede entender en más de un sentido. Su significado es confuso debido a su sintaxis. Por ejemplo, mi hermano fue al pueblo de Miguel en su auto. Mi hermano fue al pueblo de Miguel en su auto. Claro, aquí no se entiende claramente en el auto de quién, del hermano o de Miguel, ¿no es cierto?
Lo mismo pasa cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Jorge fue a ver al presidente en su coche. Bueno, ¿en el coche de quién? ¿De Jorge o del presidente? No, no está claro eso, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente tenemos la falacia de énfasis, que se comete en el momento en el que el autor del argumento, ¿no? Pronuncia con un acento inadecuado una frase con la finalidad de concitar la atención de la audiencia. En otras palabras, se enfatiza, ¿no es cierto?, un aspecto del argumento, ¿no? Para concitar la atención de la audiencia, o en todo caso para, este, sí, pues, ¿no? Para concitar la atención de la audiencia, para imponer una conclusión sobre el resto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Revolución en Francia, ¿no? Miren, se enfatiza este aspecto del argumento, ¿no? Debido a la Semana de la Moda que tiene lugar en París, donde los más grandes diseñadores exponen sus creaciones en un desfile sin precedentes en los últimos años. Bueno, este tipo de falacia se utiliza frecuentemente o es usado frecuentemente por algunos medios informativos, como por ejemplo periódicos, revistas, especialmente si se trata de periódicos sensacionalistas, ¿no? Eh, Más de uno, casi todos, por no decir todos, en alguna ocasión hemos visto que en una revista, en un periódico, en la primera página, ¿no? Por ejemplo, se enfatizan expresiones como la foquita se casa, ¿no? La foquita se casa, ¿no? Y luego cuando vas al desarrollo de la noticia dice, ¿no? El conocido futbolista nacional, ¿no? La foquita Jefferson Farfán, o Jefferson Farfán, conocido como la foquita, se casará, pero solo en la ficción porque está participando o porque participará en 2 capítulos de la telenovela ta 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 ta, ta, ¿no? Pero ya pues ya lograron el objetivo, ¿no? Ya se logró el objetivo que era concitar la atención del público sobre un aspecto, ¿no? O vender, era el objetivo, vender un diario, una revista, ¿no? ¿No? Enfatizando algunos aspectos, ¿no? De un argumento, ¿no? Esta falacia, repito, es muy, pero muy usada, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, voy a dejar de compartir para, este, a ver, vamos con, a ver, quiero que me digan si es que reconocen este tipo de falacia, a ver. Juan le dijo a Pedro que tenía mal aspecto. Juan le dijo a Pedro que tenía mal aspecto. ¿Qué tipo de falacia se comete en ese argumento o en esa proposición? Juan le dijo a Pedro que tenía mal aspecto. De las últimas falacias que estamos estudiando, ¿cuál es la falacia que se comete en este caso? Muy bien, David, anfibología, ¿no? Anfibología. Claro, porque no se entiende quién es el que tenía mal aspecto, si Juan o Pedro, ¿cierto? Muy bien, felicitaciones para nuestro amigo, ¿no? A ver, y en este caso, eh, a ver, no debemos hablar mal, no debemos hablar mal de nuestros amigos. ¿Qué falacia se comete? No debemos hablar mal de nuestros amigos.
en una conversación alguien dice, no debemos hablar mal de nuestros amigos. Claro, efectivamente, énfasis, ¿no? Énfasis. Porque miren, al enfatizar la palabra mal, ¿no es cierto? Estamos sugiriendo, ¿no? Tácitamente que podemos hablar de otra forma de ellos, o en todo caso que hablar de ellos de otra forma sí está bien, ¿no? Sí está bien hablar de ellos, pero de otra manera, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la última parte, como estoy de tiempo, vamos a pasar a ver ahora la paradoja. Miren, el estudio de la paradoja requiere que tengamos claro qué cosa es una paradoja, ¿no? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación contradictoria, ¿no? O sea, es una afirmación contradictoria, ¿no? O sea, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Su sentido no está claro, ¿no? Eh, a pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdaderas, conduce a una conclusión contradictoria o lógicamente inaceptable, ¿no? Claro. Una paradoja generalmente involucra elementos contradictorios, pero interrelacionados que existen simultáneamente y persisten en el tiempo, ¿no? Un ejemplo de paradoja es la famosa paradoja de Epiménides o paradoja del mentiroso, ¿no? Es una de las paradojas más conocidas, ¿no? Y también más antiguas, ¿no? La paradoja de Epiménides o paradoja del mentiroso que establece lo siguiente. Epiménides, el cretense, dice, todos los cretenses son mentirosos. Si Epiménides dice la verdad, como él mismo es cretense, entonces miente. Y por otro lado, si lo que dice Epiménides es mentira, como él es cretense, entonces confirma el enunciado de que los cretenses son mentirosos y por lo tanto dice la verdad. Aquí está lo paradójico, ¿no? Porque Epiménides es cretense, sin embargo dice todos los cretenses son mentirosos. Entonces, si Epiménides, ¿no? Eh, si Epiménides lo que quiere es decir la verdad, entonces el enunciado es mentira, porque él es cretense, ¿cierto? Pero si lo que quiere Epiménides es mentir, entonces el enunciado es verdadero, ¿no? Todos los cretenses son mentirosos. Ahí está el carácter paradójico de este enunciado. Quiero saber si se entendió, por favor. Quiero que me digan si es que se entendió en qué consiste la paradoja del mentiroso para pasar a señalar las características de una paradoja, su importancia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver otras paradojas. Está claro, ¿no? Muy bien. Miren, ustedes dirán, profe, si una paradoja es un enunciado contradictorio, eh, ¿cuál es su utilidad, cuál es su importancia en materia filosófica? Bueno, las paradojas son instrumentos intelectuales importantes en diferentes campos, ¿no? Bueno, aquí nos interesa desde un punto de vista filosófico, claro está, ¿no? Pero es bueno que sepan que su importancia va más allá de la filosofía, ¿no? En la cultura, ¿no? El estudio de las paradojas es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estimulan el pensamiento crítico, porque estimulan la reflexión, o sea, nos obligan a reconsiderar suposiciones y perspectivas preestablecidas, porque desafían nuestro sentido común, porque nos obligan a ir más allá de la lógica superficial, ¿no? A lo largo de la historia, las paradojas eh,
han impulsado el progreso de la filosofía y la ciencia, ¿no? Porque ha llevado a crisis, han generado crisis y revoluciones intelectuales que han redefinido campos enteros del conocimiento, ¿no? Entonces, por estas razones, el estudio de las paradojas es importante, ¿no? Ahora bien, existen diferentes filósofos que se han ocupado sobre el estudio de las paradojas. Entre los filósofos más importantes tenemos a Bertrand Russell y Alfred Tarski, ¿no? Eh, por ejemplo, Russell eh, estudió la paradoja de los conjuntos o la paradoja del barbero, ¿no? A ver, un ratito, voy a ver si lo tengo a la mano. Si lo tengo, lo voy a compartir, ¿ya? Para que se vea con más claridad. Me parece que aquí está. Miren, no sé si pueden ver la diapositiva que estoy compartiendo, ¿sí? Sí, profe. profesor. Ya, miren. Como dije, una paradoja es una afirmación contradictoria. A pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdades, conduce a una conclusión contradictoria o lógicamente inaceptable, ¿no? La paradoja del barbero dice lo siguiente, ¿no? Es una de las formas como se puede plantear la paradoja de Russell, por haber sido formulada por Bertrand Russell en 1901. La paradoja de Russell tuvo como objetivo mostrar que la formalización de la teoría de conjuntos creada por George Cantor conducía a una contradicción. O sea, esta paradoja se aplica pues a esta idea de si todos los conjuntos comprenden, o sea, si un conjunto comprende a todos los conjuntos, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Un ratito. Vamos a formularlo de esta manera. A ver. Aquí está, miren. La paradoja de Russell muestra una contradicción lógica al considerar el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Repito, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Digamos, la paradoja del barbero expresa este problema, ¿no? ¿Y en qué consiste la paradoja del barbero? Nos dice que existe un pueblo que tiene un único barbero. Este barbero se encarga de afeitar únicamente a los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. El problema es quién afeita al barbero, ¿no? Entonces, si el barbero se afeita a sí mismo, entonces forma parte de aquellos que se afeitan a sí mismos, al conjunto de aquellos que se afeitan a sí mismos. Luego, él no se puede afeitar. Si el barbero no se afeita a sí mismo, entonces forma parte del grupo de los que no se afeitan. Así que le toca afeitarse, ¿no? Entonces, esto trajo consigo, pues, ¿no? O sea, la paradoja del barbero la propuso Bertrand Russell para demostrar la contradicción lógica inherente en la teoría de los conjuntos de George Cantor, ¿no? Entonces, lo que hace Russell para evitar esto es la creación de distintos tipos, ¿no? O lógicos, ¿no? Él habla sobre diferentes tipos lógicos para evitar los conjuntos autorreferenciales, o sea, los conjuntos que se refieren a sí mismos, ¿no? Por su parte, el lógico Alfred Tarski propuso una solución, ¿no?, a la paradoja del mentiroso, estableciendo una jerarquía de lenguajes, ¿no? Por ejemplo, él habla sobre lenguaje objeto y metalenguaje, donde el lenguaje objeto
es un lenguaje al que se refiere otro lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Metalenguaje es un lenguaje que utiliza o que estudia otro lenguaje, llamado lenguaje objeto. Por ejemplo, cuando decimos silla tiene 5 letras. Silla tiene 5 letras. Bueno, recurriendo pues, ¿no?, a los aportes de Russell y Tarski, diremos que silla tiene 5 letras, ¿no? Es una expresión autorreferencial, ¿no? Por lo tanto, es un error, ¿no? Porque silla tiene 5 letras, es un lenguaje que se refiere a sí mismo, ¿no? Silla es un concepto, una palabra, un lenguaje que se refiere a sí mismo, ¿no? Tarski diría que se trata de un lenguaje objeto desde el cual se habla sobre la verdad o se trata de establecer la verdad o falsedad, lo cual es incorrecto, ¿no? Tarski dice de que el concepto de verdad solo puede definirse en un metalenguaje respecto al lenguaje objeto, pero no desde el lenguaje objeto mismo. No sé si me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, silla tiene 5 letras. ¿Cómo se evita el problema? Bueno, si es que le ponemos unas comillas a silla, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que silla es el lenguaje objeto. Nos estamos refiriendo a la palabra silla, más no al objeto que utilizamos para sentarnos, ¿no? Silla tiene 5 letras, ya con sus comillas, queda definido como lenguaje objeto que está tratando de ser determinado desde un metalenguaje, ¿no? Díganme, ¿se entendió o no se entendió? Y los demás, está claro entonces, ¿no? Vuelvo a repetir, el uso de metalenguajes ha ayudado, si no a encontrar la solución, por lo menos a evidenciar las limitaciones del lenguaje natural, ¿no? Las limitaciones del lenguaje natural, porque desde un lenguaje objeto, como silla, no podemos determinar, según Starkey, la verdad o verdad de dicho enunciado, ¿no? Tenemos que utilizar un metalenguaje, o sea, solo desde un lenguaje que estudia a otro lenguaje que se puede determinar la verdad o falsedad de una expresión, de un enunciado, ¿no? Es lo que se evidencia, por ejemplo, cuando yo digo, esta proposición es falsa, esta proposición es paradójico, ¿no? Esta proposición es falsa, porque el predicado, ¿no es cierto?, es falsa, no puede atribuirse desde un lenguaje que es objeto, ¿no? Esta proposición es falsa, tendría que hacerse a partir de un metalenguaje, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartir la separata para darles las claves. A ver, en cuanto a la pregunta que se encuentra ubicada después de la lectura complementaria, la clave es barco, barco, B de barco. Y en cuanto a los ejercicios propuestos, a ver, 1, C de casa, 2, B de barco, 3, E de nano, 4, D de dado, 5A de avión, 6, C de casa, 7, C de casa y 8A de avión. Listo, jóvenes, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao, profe. Y el Chao, profesor. profe, cuídese. Luego.